Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, bienvenidas a él. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Una alegría estar aquí en este momento para compartir con nuestros amables auditores. Estoy pensando cuando Daniel supo del edicto, porque al final lo supo él, y el rey le fueron a contar, ¿no es cierto? Mira, sabes que hay un personaje que tú estimas mucho, no sé cómo se lo habrán dicho, pero no está haciendo caso de lo que tú firmaste. Y aquí el rey empezó a darse cuenta de que había algo que no era lo correcto y que había sido engañado con una mentira. ¿Se acuerda cuando le dice, nosotros nos juntamos todos? Ahí había una mentira porque no estaban todos. Claro, Daniel, no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén, a pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier otro dios, salvo al rey. Y Daniel incluso no toma ninguna precaución para ocultar su vida de oración durante esos 30 días críticos. Claro. Uno podría decir, y Daniel no pudo haberse arrodillado oculto en su casa, no abrir las ventanas, o sea, romper un hábito que tenía de conversación con Dios, porque esa era la situación. El hábito de conversar con Dios era de esa manera y yo no lo voy a cambiar. Podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Pero el temor a lo que venía, él no le impidió ser fiel a Dios. Aquí hay un problema que se plantea en el texto básico que nosotros estamos siguiendo, Raúl. Está allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuál es la diferencia entre el consejo del Señor y la situación que aquí se presenta? Interesante, porque aquí dice, y a lo mejor avala la posición de que él podría haberse racionalizado y haber cerrado su ventana. Cerró la ventana y me arrodillé y nadie podría haberme visto. Pero hay aquí una situación que es completamente distinta. El contexto, el entorno hace la diferencia. No se encontraban en Jerusalén, sino en Babilonia. Exactamente. Me parece interesante, ¿sabes? Voy a poner el tapete en una situación que a veces se da. No sé si le ha pasado a usted que a veces se va las personas a un restaurante a comer. Sí. Y la oración a veces se trata de disimular que se está orando, se pone la mano, se hace acá, se pone en posiciones para que la gente no se dé cuenta que esté orando. Entonces yo digo, bueno, será... No sé si tienen vergüenza de que están agradeciendo a Dios, pero creo que... Vergüenza de la gratitud, de expresar gratitud. Decirle a Dios, mira, este alimento me lo estás dando, si bien lo voy a cancelar, pero ese dinero también me lo diste tú por medio de la salud para que yo pueda trabajar. Siempre hay un momento. Y lo que es más importante en eso es el testimonio que uno puede dar, que es un cristiano que agradece a Dios. ¿Quién sabe que si el que está mirando, a lo mejor alguno se va a burlar, va a decir, mire, ¿cómo se le ocurre? Pero capaz que alguien diga, qué lindo, que le esté dando gracias a Dios por el alimento. Nos falta porque a mí eso también hacerlo. Hay tanta gente que no tiene el alimento necesario. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con Daniel cuando recibe la noticia, la información? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Esto es como un desafío, ¿eh? Pareciera, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, no dice se arrodilló, ¿no? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, no le cambiaron la comunicación con Dios. Ni la prueba, ni la amenaza, ni la persecución que estaba teniendo. Aquí él, de acuerdo a lo que conversábamos hace algún momento, respecto a un problema moral, ¿cierto? Al dilema moral, él no está eligiendo el mal menor. Él está prefiriendo ser fiel a Dios. Yo creo que aquí, recuerde usted, amable oyente, que
tenemos a Daniel, un personaje muy entendido en lo que son las políticas, los gobiernos, los decretos, los estatutos de ese gobierno. Él era dirigente, por lo tanto sabía, y él se dio cuenta hacia dónde estaba apuntando el decreto. Si bien es cierto, a lo mejor él consultó, dijo, ¿de dónde salió ese decreto? No, es que vinieron los gobernadores y le hablaron al rey. Ah, aquí está, pero eso no me va a hacer cambiar, eso no me va a hacer titubear, yo seguiré siendo fiel a Dios. Y hay un detalle más. ¿Se acuerdan cuando se erigió el templo Salomón, el gran templo de Salomón? En parte de la oración de Salomón decía que todo aquel que venga aquí, sea quien sea, tú le escuches, tú lo respondas, tú le des el trigo. O sea, en Jerusalén, en el templo, era un símbolo de encontrarse con Dios y de encontrar una respuesta. Por eso que Daniel se oraba hacia Jerusalén. O sea, estaba comunicándose con Dios. Ahora, pensando en esta situación, desde luego muy injusta, pensando en Job también, es bueno recordar que la realidad se entiende, o más bien debe ser entendida, por medio del concepto bíblico de la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Para usar una expresión bíblica, es la metanarración de la historia magna y abarcante que nos ayuda a explicar nuestro mundo y las cosas que en él suceden, y en este caso muy malas para Daniel. Y en este caso Daniel sabía que el problema estaba presente. Yo vuelvo a tomar Job no supo nunca el problema, por supuesto, pero lo pasó, porque siguió siendo fiel, y Dios retribuyó su fidelidad en esta vida. Y yo creo que Job va a estar en el cielo y va a recordar estos incidentes, y más de algunos nos vamos a acercar a preguntarle cómo fue tu experiencia, porque algo tenemos acá. Ahora en el caso de Daniel también. Fíjense que en Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, sí. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Lo que estaban diciendo es cierto, pero ellos te dicen, no, nosotros no hemos sido culpables. Dicen, no, era mentira, otra mentira más. Y aquí aparece, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se acabó el problema. Está solucionado el dilema moral. Se acabó el problema. Y fíjense qué interesante, porque léase los versículos anteriores del libro de Hechos, se va a encontrar el contexto en que los apóstoles estaban haciendo cantidad de milagros. Y más aún, Dios había liberado a Pedro de la cárcel. O sea, estaba, como decir así, lleno de experiencia, lleno de lo que uno tiene que saber de Dios, como para aceptarlo y decir que esta gente está correcta. Pero insisten en su idea, insisten en detener la palabra y el Evangelio, pero el Evangelio no va a ser nunca detenido, porque Dios, como dice, está en el control. La lucha entre el bien y el mal manifestada de fondo, el trasfondo en realidad. Y ellos terminan diciendo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Que estemos dentro de esas personas, testigos, y que el Espíritu Santo nos tome para ser portadores de esta maravillosa verdad. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana. Que eso que acaba de decir Raúl sea una realidad para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros auditores.